Hoy las iglesias están llenas, pero ¿de qué? Porque predicar arrepentimiento simplemente vacía templos. Por otro lado, callar el pecado los llena. Entonces la pregunta surge en forma directa. ¿La iglesia teme predicar el pecado por miedo a perder personas? Bienvenido en este capítulo a Fuego Cruzado. El tema de hoy, muy interesante, la iglesia teme predicar el pecado por miedo a perder personas, un dilema que hoy en día queremos tratar de dilucidar para que podamos entendernos con respecto a este tema tan interesante en el día de hoy. Para ello nos acompaña Silvana Morales. Te doy la bienvenida, Silvana. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿La iglesia teme predicar del pecado? Fuerte tema porque estamos revelando si la iglesia está hablando la verdad, está confrontando a su gente, está llevando la vida que tenemos que llevar como cristianos. Bueno, estábamos conversando y antes era venga Cristo, el llamado era venga Cristo, arrepiéntase. Ahora el llamado es ven tal como estás, solo ven. Pero las iglesias, estamos haciendo el trabajo de confrontar, dice. De realmente ayudar a la gente, ¿cierto? A salir Pero hoy la del iglesia pecado. está llena, o sea, digamos... Y por no decir la verdad podamos porque perder muchas veces adherentes. pareciera que lo que más importa es el número de asistencia, La cantidad. que vayan a la iglesia versus cuando tú te confrontas, claro, te duele, te incomoda, y muchas veces no quieres seguir porque generalmente te están hablando todas las semanas de algo repetitivo para ti, digamos, que finalmente uno dice, ¿para qué voy a ir si me están hablando siempre lo mismo y del pecado y todo el asunto? Pero yo quiero llevar algo más liviano, más cómodo para que... Claro, porque al no hombre, sea tan... al hombre le cuesta dejar el pecado, po. Es difícil dejar el pecado. Y a la mujer en cambio también. Bueno, al hombre, cuando hablo del hombre, hablo generalizado, Sí. hombre y mujer. Nos cuesta dejar el pecado. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a dejar la vida que llevamos, ¿cierto? No estamos viviendo un evangelio completo. Entonces, cuando decimos, ahora no es, ven tal como estás, quédate tal como estás, pero conoce al Señor, ven a la iglesia. Pero también está la palabra cuando Jesús dice, vete y no peques más. Entonces es una sanidad que nosotros necesitamos, es una restauración, es una búsqueda de Dios. O sea, es difícil saber que las iglesias pueden estar llevando un evangelio a medias, ¿cierto? Sin tener esta esta restauración y cambio que nosotros necesitamos, y la iglesia estemos predicando por algo tranquilo, fácil, relajado, eso para se no trata... perder a la gente. Pero eso sería como una estrategia pastoral, digamos. No puede haber el no estrategia tratar pastoral aquí, estos Román. temas tan No, interesantes. porque te estás mintiendo a ti mismo y le estás mintiendo a la gente, porque nos está llevando una vida que Cristo quiera que nosotros llevemos. Entonces, es importante saber que el pastor tiene que ir con la verdad por delante siempre, o sea, predicando cuál es la perfecta voluntad de Cristo, claro, para la iglesia. Pero también tenemos que ser sinceros de que hay una cantidad de pastores que para mantener el número, para mantener la cantidad o seguir creciendo, no hablamos tanto de arrepentimiento y más bien nuestra liturgia, nuestra iglesia se convierte en algo más, digamos, más superficial. Invitamos a tal persona, cantante, ponte tú, o vamos a tener un número especial y vamos a tener tal actividad, tal o cual actividad para ir desarrollando y así llamar a la gente. Pero sin embargo, el tema central del arrepentimiento, de confrontar el pecado, lo dejamos un poco de lado por llevar estos números que son positivos. Si nosotros lo miramos, digamos, en forma estratégica, oye, está positivo lo que estamos realizando, porque ya con respecto a la semana anterior, estamos teniendo mucho más personas en nuestra congregación. Algo positivo que después de alguna u otra forma las personas se van a ir, porque aquel que no es discipulado, esa persona que de verdad no es sana, porque amor sin verdad no sana, sino que te anestesia por el momento. O sea, cuando tú no le das la verdad al creyente, a la membresía, ¿cierto? No lo disipulas, no le entregas el mensaje como corresponde,
responde y lo mantienes ahí, creyendo que no, dejémoslo ahí, no hay ningún cambio, él sigue en su pecado, es como una anestesia. Esa anestesia pasa y después Claro. la persona que no tenga un piso firme de la palabra, no haya sido ministrado, no haya sido discipulado, se va a ir igual. De alguna forma, al tiempo se va a ir igual. Sí, pues y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis para nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que estamos entregando a nuestra congregación, digamos? Todos tenemos que ver y analizar y hacer una profunda investigación de lo que estoy investigando, perdón, de lo que estoy predicando, para que la iglesia se edifique. Claro. Porque si no hay un mensaje de arrepentimiento, de llamado a la santidad, de llamado a la conversión de Cristo, o sea, estoy entregando un mensaje muy superficial que muchas veces pasa a ser como un tipo de show, más que de una entrega genuina del Evangelio. Así es, porque si tú no predicas del pecado, tú no confrontas a tu iglesia, ¿cierto? Porque el que te confronta molesta, ¿cierto? El que te confronte, te diga lo mal que estás y en el pecado que estás, no te va a gustar, ¿cierto? El arrepentimiento incomoda. Entonces, cuando nosotros vemos que hablamos de santidad, hablamos de la cruz, hablamos de la verdad, muchas veces provoca, ¿cierto?, que la gente que no está realmente comprometida con Dios tome su maleta, se vaya, viva en iglesia, se cambie de lugar en lugar, ¿cierto? Y hay muchos que prefieren esa situación. Estar en el lugar que le agrade, Claro. y que de alguna forma le tapen su pecado, no le llamen la atención, no los confronten con la verdad, pero no les importa tener corazones transformados. Mira. Aquellos corazones transformados y aquellos que son discípulos nunca van a irse del lugar porque los estás formando, le estás dando carácter, le estás mostrando la verdad y la verdad con amor. Claro, mira, yo te voy a leer un versículo bíblico que está en Isaías 58, ¿ya? Que habla precisamente de clamar Claro. con el mensaje de Dios en nuestras congregaciones, y no tan solo en nuestras congregaciones, sino que en nuestra vecindad. Usted también puede clamar o entregar el mensaje de Dios en su trabajo, en la universidad, en el colegio. La idea es llevarlo a todas. O sea, podemos hacer una plataforma evangelística cualquier situación cotidiana de la vida. Claro. Y dice Isaías 58:1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, tenemos que estar constantemente llamando al arrepentimiento, Así es. ¿ya? Y confrontando lo que está haciendo mal la sociedad, porque hoy en día es muy fácil normalizar todo, ¿verdad? Hoy en día, y la palabra misma de la palabra de Dios dice que hoy, en estos postreros tiempos, lo bueno será malo y lo malo será bueno. Y lo podemos ver. O sea, hoy se ha normalizado tanto, no sé, culturas que te llevan, digamos, por un camino totalmente errado a lo que Dios quiere para la sociedad, como es el aborto, por ejemplo, temas tan sensibles, ¿verdad? De eliminar una vida, así como así, o sea, todo a través de un proyecto de ley. No, eliminemos y que haya aborto libre. ¿Te fijas? O sea, y nosotros tenemos que tener esa voz, ese clamor de parte de Dios, de decirle a la humanidad y decirle a voz en cuello: no, eso no está bien, eso nos va a llevar por un camino en la cual directamente a la perdición. Y tenemos que tratar de recuperar la vida que se ha generado en el vientre de alguna persona, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, confrontar el pecado. Eso es un pecado literal. Claro. ¿Te fijas? Y hoy en día la sociedad, la política, nos quiere apartar un poco de todo lo que se está viviendo en la sociedad, producto del propio pecado que no ha sido confrontado. Así es, cuando una iglesia no confronta el pecado es un peligro letal. De alguna otra forma la iglesia va a tener consecuencias, porque estás tapando algo que a Dios no le agrada, estás tapando algo que no es la voluntad de Dios. Pero eso no es llamativo, ¿ah? Inclusive. ¿Cómo? Eso no es llamativo, digamos, hablar del pecado no es llamativo.
confrontar en la Confrontar iglesia. el pecado. Es que debería ser parte de, porque si tú estás formando discípulos, tú tienes que ir de alguna forma sanando heridas, formando carácter, ¿cierto? Porque si no tenemos creyentes débiles que llegan en cualquier momento, llega cualquier tormenta, llega cualquier situación, pase lo que pase y inmediatamente caemos, ¿cierto? Caemos en pecado, nos vamos de la iglesia, vivimos situaciones que no nos corresponden por desobediencia. Entonces, cuando nosotros no hacemos confrontar la realidad de las personas, que es el pecado, confrontarlos con su verdad, ¿cierto? Hacemos creyentes débiles, normalizamos Sí, es lo verdad. que Dios quiere sanar, lo que Dios quiere Sí, porque restaurar. hoy en día- Lo hacemos como tú decías, lo malo ya no creo que sea tan malo. De hecho, ese espíritu, digamos, ha llegado hasta la iglesia, lamentablemente. Nos hemos encontrado con iglesias que, ya pasa a ser como un monólogo. ¿Cómo se dice? ¿Monólogo? Monólogo, Claro. ¿verdad? Donde hay una persona que habla, ¿verdad? Y lo lleva como un tema súper liviano. Y el tema lo tratan, no sé, en 30 minutos, 25 minutos. Un tema que tiene que ser tan profundo, un tema que tiene que ser tan sensible para la persona. Confrontar a la persona y darle las herramientas de cómo son los pasos que tiene que seguir, pero hoy en día los predicadores, las personas que están a cargo de la iglesia, no sé, están 20, 25 minutos, 30 minutos hablando un tema de, claro, no, si Dios vino a la tierra, murió por ti, pero hasta ahí nomás llega. Y todo lo demás es tratar de confrontar, o sea, no confrontar, sino más bien acomodar Claro. el mensaje para que las personas no se sientan incómodas y no se vayan del Y es lugar. por eso que la iglesia pierde autoridad en el área espiritual, ¿cierto? Porque acomodamos la palabra, ¿cierto? Acomoda la palabra a la membresía y en el ámbito espiritual aquí la iglesia debe pesar su voz, la voz del líder, la voz del pastor, debe tener un peso en el área espiritual y cuando tú no confrontas, la iglesia no confronta el pecado, la iglesia pierde autoridad. Por eso usted ve que su hermandad cae casi siempre lo mismo, ve al hermano que cae en el mismo pecado repetitivo, ¿cierto? Vuelven a pasar los mismos ciclos. Entonces, nosotros debemos estar despiertos ante la atmósfera que se mueve, ¿cierto? Cuando la iglesia pierde la autoridad por no confrontar el pecado, por no decirle a la hermandad, en esto estamos mal, esto es lo que debemos cambiar, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo no se provoca vida en ese lugar. Entonces, cambiamos muchas Claro. veces el discurso por una predicación motivacional, que vamos adelante, pero ¿quién te dice a ti cuando tú estás mal? Claro. ¿Quién te confronta con tu pecado, cierto? Porque no la palabra pierden de Dios- miembros, perdemos discípulos, tenemos la Exacto. oportunidad de formar. Es que muchas veces se ha llevado a eso, o sea, la estadística o el ranking, ¿verdad? De hecho, yo me recuerdo en una oportunidad, campañas evangelísticas, que en algún minuto estuvieron en nuestro país, tenían un marcador Claro. de asistencia. Entonces la persona se ponía en la puerta y se ponía a contar. Y contaba 1, 2, 3, 4, 5, ya. Y así contaba. ¿Cuántos tuvimos en el día de hoy? Y decía, marcamos 400 personas que asistieron hoy día. Claro. Y después a la otra reunión. ¿Cuánto marcamos hoy? 300. Oh, tenemos que invitar a más personas, a sus vecinos, para que a la otra reunión hubiera más, digamos, más asistentes. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces nos centramos más en la asistencia, en el número de personas que van hacia nuestras congregaciones, más que en la formación de personas. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que tener un equilibrio. Por ejemplo, lo que yo les comenté del versículo bíblico, ¿verdad? De Isaías 58:1, habla precisamente de eso, de llamar al arrepentimiento, de confrontar el pecado, y es ahí donde el mensaje nuestro tiene que tener algo contundente, que se Algo de manifieste, algo que se dé a conocer. Por ejemplo, ¿qué es lo que es el llamado original de parte de Dios? Al arrepentimiento, ¿verdad? A confrontar el pecado, pero también te confronta, te enfrenta al pecado, pero te restaura con amor, te restaura y te da los pasos a seguir. ¿Te fijas? En cambio, cuando tú das un mensaje muy superficial, le da más importancia a la persona, ¿verdad? A las capacidades que puede tener y que vamos a salir adelante pese a las circunstancias que podamos enfrentar bajo las posibilidades que uno tiene como persona. Es que por eso más que por arrepentimiento eso de lo la que iglesia podamos debe estar formar cometiendo. discípulos.
O sea, no es solo predicar y predicar una palabra acomodada, ¿cierto? Para que tus miembros de tu iglesia no se te vayan. No, la idea es poder formar discípulos. Ese es el corazón del evangelio, ¿cierto? Jesús dijo, vayan y llenen los templos. No dijo, vayan y llénenlos de gente por cantidad. Eso no lo pidió Jesús. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Eso lo dice en Mateo 28:19. No seguidores, no asistentes, no gente que esté acomodada, no gente que solo esté porque, en esta iglesia me aguantan todo, es que en esta iglesia no predican de esto. Eso es importante saber que el evangelio, nosotros tenemos que hablar todos estos temas. La iglesia debe ser educada, debe ser capacitada. Y una de las responsabilidades es de los líderes. La iglesia, los líderes tienen que ir y hacer discípulos. No es alguien que solo cree, sino que es alguien que debe ser capacitado, Ajá. transformado, que aprende, que es guiado, y esa es la tarea de un líder, ¿cierto? Porque imita lo que su pastor o su líder hace. Claro. Eso es hacer un discípulo, poder enfocarme o... la palabra es volcarme en otra persona, ¿cierto? Y ahí vuelvo a insistir y siempre voy a volver a repetir, el poder del testimonio, de lo que yo vivo, yo me debo reproducir en otros, ¿cierto? Porque esa es la tarea de poder ir y hacer discípulo, un discípulo que camina en proceso. ¿Te vas a equivocar? Siempre nos vamos a equivocar, Claro. vamos a sentirnos débiles, lo que siempre te ha perseguido va a volver, ¿cierto? Como se decía, de que cuando tú eres libre, ¿cierto? Del pecado que Dios te ha perdonado, eso va a ir, va a dar vuelta, va a volver, después va a volver con 7 demonios más, va a volver porque el diablo es tan patudo que cree que tu corazón es su casa. Entonces fuiste libre, fuiste sanado, fuiste restaurado, pero él dice la palabra que él después vuelve a ver si esa casa está vacía y vuelve no solo, vuelve con 7 espíritus más. O sea, ¿de qué nosotros estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos predicando en la iglesia? ¿Estoy formando discípulos? ¿Estoy capacitándolos para que en esa vuelta, cuando el enemigo vuelva a atacarnos, vuelva a tentarnos, vuelva a confrontarnos, él puede decir, hey, esto está cambiado? Eso es formar discípulos y no entregar palabra acomodada a lo que la membresía quiera escuchar. Eso es un buen líder, eso es un buen pastor, el que te confronta con el pecado. Claro, y para ello también sería interesante conocer su opinión a través de su comentario, porque de esa forma nos retroalimentamos, ¿verdad? Y para ello sería interesante conocer su opinión. Mira, la palabra de Dios, Silvana, en 2 de Timoteo, ya, capítulo 4, habla precisamente de esto, que en estos tiempos vamos a tener, yo creo que una simpleza, un poco sustento en cuanto a la palabra de Dios. Más bien hay una palabra liviana, ¿ya? Que no tiene peso, que no tiene confrontación, y para ello, por eso esta palabra, digamos, de un poco, mira, va a pasar esta situación. Dice en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, ¿ya? O sea, tenemos que constantemente predicar del evangelio, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Claro. ¿Te fijas? Porque la palabra te habla a tiempo. Te habla a tiempo y fuera de tiempo, porque muchas veces nosotros, claro, nos podemos hacer los tontos, y dejamos pasar, y dejamos pasar, y dejamos pasar. Entonces te puede hablar a tiempo, pero si esa persona no escuchó, no, se hizo, por así decirlo, el loco, y no hizo caso a lo que le estaban advirtiendo, y en otro tiempo, fuera del tiempo, ¿verdad? También le vuelven a hablar. O sea, constantemente tenemos que estar hablando del arrepentimiento, constantemente tenemos que estar hablando de confrontarnos, de que tenemos que buscar la santidad de Dios. Por eso después sigue, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Claro. ¿Te fijas? Sino que teniendo comezón de oír, porque cuando tú confrontas a la persona, ya me está molestando este tipo de mensaje, mejor me voy a otro lugar donde sea más llevadero, donde sea un número más. Por eso muchas veces la gente dice, como eslogan, ¿verdad? Pocos, pero buenos. Claro. Un poco haciendo la comparación con las grandes iglesias, con las multitudes, porque claro, en una congregación pequeña
tú te das cuenta de inmediato cuando llega alguien que viene por primera vez, por ejemplo, o que nunca tú has visitado la iglesia. Uno se da cuenta de inmediato porque somos poquitos, por lo tanto nos damos cuenta. Pero en cambio, en una iglesia grande, que tenga un gran número de personas, uno pasa a ser un número más. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hay comezón al oír de lo que te están predicando, tú vas a andar buscando otra alternativa. Te fijas que no te vayan a confrontar con lo que tú necesitas de Me voy parte al de lugar Dios. más cómodo. Exacto. Busco un lugar más cómodo. O que me estén predicando no del arrepentimiento, no del pecado, que me estén hablando de otro tipo de situaciones. Claro. ¿Te fijas por qué? Porque el pecado, cuando te hablan de eso, finalmente, ¿cuál es el resultado? Que quedas solo. Jesús le pasó. ¿Te fijas? ¿Cuál fue su momento? Porque estuvo en un monte con 5.000 personas, alimentando a 5.000, Claro. ¿verdad? Pero en la cruz quedó solo. Sus discípulos se dispersaron. ¿Te fijas? Quedó solamente Renegaron. alguna. Claro. Y otro lo renegó, otro lo vendió. Otro lo peor. traicionó, ¿Te fijas? otros Entonces, se ¿por qué escondieron. razón? Porque cuando tú predicas del evangelio, predicas del arrepentimiento, de que hay que cambiar tu forma de ser, porque muchas veces, ¿qué es lo que se requiere? Cristianos que vayan a llevar el evangelio de forma correcta, ¿te fijas? Para que no tengamos el pecado Es que lo que pasa en es que todo lugar. no es tan bien tan correcto, porque, o sea, debe ser correcto, pero estamos en este mundo, o sea, nos estamos equivocando todos los días, porque el arrepentimiento no es sentir vergüenza, sentirte como humillado porque te dicen y te confrontan con lo que tú estás viviendo. El arrepentimiento es la palabra metanoia, cambio, ¿cierto?, de mentalidad. El arrepentimiento te lleva a tener un cambio de mente, ¿cierto? Es volver al propósito de Dios. Cuando uno cuando uno ha estado apartado de Dios, uno y vuelve a los caminos del Señor, uno entiende y dice, mi mente estaba confusa, estaba enredada, no podía tener la claridad que Dios te muestra, ¿cierto? Metanoia significa cambio de mente, cambio de dirección, cambio de vida. Si eso es lo que Dios quiere cuando te confronta con el pecado, cuando te llama al arrepentimiento, Él quiere que tú tengas un cambio de vida, un cambio de mentalidad, que como Román decía hace un tiempo, en esta etapa y en el mundo ahora, todos estamos en el mundo, pero en el mundo decimos los cristianos, todo lo bueno ahora ya es malo. O sea, y todo lo malo es bueno. Entonces, cuando nosotros ya somos confrontados dentro de la iglesia a tener un cambio de mente, a tener una dirección distinta, ¿cierto? Es dejar de caminar hacia el pecado, es dejar de cambiarte de camino, del camino del pecado, cambiarte a la voluntad de Dios, porque recuerda que si tú te cambias de ese camino, tú afectas tu entorno, afectas a tus hijos, afectas tus generaciones. Es un cambio de vida. La palabra metanoia es lo que significa el arrepentimiento. Oye, y sabes qué, bueno, hablando todo esto, porque claro, las redes sociales te da para mucho, y uno cada vez se encuentra con un mensaje totalmente... Ahora, cualquiera se autodenomina pastor, o también apóstol, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de pecado, ¿para qué? Como van teniendo éxito a través de las redes sociales, y dicen, bueno, necesito un lugar donde congregar a la gente, a mis fans o a los que me están siguiendo. Entonces, claro, ven eso y claro, se arrienda un lugar y se lleva y precisamente, claro, hay harta gente que lo ven entretenido, que lo ven dinámico, que tiene una forma distinta de enseñar el evangelio, pero que tiene poca consistencia. Por eso vuelvo a 2 de Timoteo, en este caso en el versículo 3, cuando dicen, y tendrán comezón de oír. Y dice, y acá donde viene la llamada de atención, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Te fijas? O sea, el mensaje lo adaptan de tal forma de que no le vaya a molestar al que está allá, que no le vaya a molestar al que está acá. O sea, para no quedar mal con nadie. ¿Te fijas? Cuando hay que reprender, cuando hay que disciplinar a algo, cuando hay que corregir dentro de la congregación, porque para eso estamos. ¿Te fijas? No tenemos la verdad. O sea, tenemos la verdad, pero siempre, constantemente nos estamos equivocando. Entonces necesitamos una guía. Que alguien nos vaya que guiando. Te despierte, claro. La palabra de Dios es la lumbrera, o sea, es la linterna que me va alumbrando en medio de la oscuridad. Y cómo yo veo que de alguna
forma ese arrepentimiento, ¿cierto? Esa metanoia, ese cambio de mentalidad, ese cambio de vida, ese cambio de dirección que Dios quiere tener para nosotros, cómo uno comienza a saber que eso se hizo vida en mi vida, es cuando yo empiezo a decir, oh, antes decía 20 garabatos, ahora estoy diciendo menos. Ahora estoy diciendo. Y llega un momento en que eso se hace tan vida en ti que tú rompes con eso y llegó el momento en que no es necesario decir un garabato para hablar. No sé, empiezas a amar lo que antes te daba lo mismo. A lo mejor antes te daba lo mismo llegar, no, es que en la iglesia no es importante la alabanza y la adoración, yo llego a la palabra nomás. Entonces, de repente tu corazón comienza a provocar algo. Claro. Entonces, hay muchos ejemplos. Tu carácter empieza a cambiar, Es que por eso tu vida empieza a ordenarse, iglesias, tu relación con Dios se comienza y se vuelve más real. por como eso hablábamos del Espíritu lamentablemente Santo. hay iglesias que se han acomodado. O sea, para mantener el número, para mantener la asistencia en forma permanente, constante, un número y creciendo, muchas veces no queremos quedar mal Es que el con nadie. arrepentimiento te exige cambios, Román. Sí, El sí, arrepentimiento, en eso ¿cierto? Te estamos de acuerdo exige con cambio. eso. Pero hay lamentablemente pastores que se dan Que se esta tarea acostumbran. y se acostumbran a este tipo de evangelio. Claro. De no hablar de santidad, de no buscar el Espíritu Santo de Dios. Y para ello te hablan cosas cotidianas de la vida y te suavizan o te dan títulos de predicaciones muy superficiales que no van a llevar a nada. O sea, te llama la atención y que no tiene ninguna consistencia. ¿Te fijas? Y lamentablemente estamos en medio de estas congregaciones o de iglesias o de pastores que están en esta dinámica. Es que en general la iglesia cristiana, creo, y nos involucramos todos, yo creo que todos muchas veces son máscaras que nos ponemos o apariencias que queremos demostrar dentro de la iglesia, ¿cierto? Que el pastor no sepa el problema que tenemos. Eso es verdad, Sí. ¿cierto? Y usamos máscaras por no confrontar la realidad que estamos viviendo, por no confrontar lo que te está haciendo daño, porque sabemos que el pecado de alguna forma nos va dañando. Te va quitando tu autoestima, te va hundiendo en el propósito que no es de Dios, ¿cierto? Y esas máscaras somos muchos cristianos vivimos de apariencia. Exacto. Entonces la apariencia nos destruye. Pero también hay una nos rompe. responsabilidad de los líderes. de Por los eso pastores. es confrontar ¿Por el qué pecado. razón? Porque no se Por eso confronta es. como se debe. Por ejemplo, si alguien está cometiendo algún error, ¿verdad? No sé. Se da que muchas veces en la iglesia las parejas se pueden dar dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado de atención, mira, yo creo que no es correcto hacer esto, pero ese parámetro tiene que ser para todo. No solamente con alguno, voy a hablarle así, a este me voy a acomodar, no, a este sí, a este no. Entonces, muchas veces se acomoda para no quedar mal con nadie. Por eso, si nosotros vamos a estar en una congregación, tenemos que predicar desde las cosas como son y digamos, aunque... Mira, sin arrepentimiento no hay transformación. Ajá. Si nosotros no nos arrepentimos, ¿cierto? Y no reconocemos en lo que estamos viviendo o lo que podamos estar pasando, no hay transformación. Eso ya es una religiosidad. Porque yo quiero vivir el evangelio a mi manera, yo quiero vivir el evangelio como a mí me gusta, yo quiero vivir el evangelio como me acomoda, yo quiero vivir el evangelio como yo pienso que debe ser. Claro. Entonces Oye, ahí ya no hay arrepentimiento. si Jesús estuviera hoy predicando, ¿tú crees que convocaría a multitudes? Yo creo que sí. Porque al final de su carrera, digamos, quedó solo. Quedó solo, pero una de las cosas importantes que Jesús tuvo era predicarla, como predicó en casas, como le predicó a sus discípulos, que eran solo 12, como predicó a su familia, a sus cercanos, pero las mayores partes de predicaciones de Jesús era a multitudes. Sí. Entregaba el mensaje a multitudes. Sí, pero había algo interesante que yo creo que se ha perdido hoy en día, que lo grafica un poco con la mujer del pozo, ¿verdad? Que le confronta, le dice, pero después le da una esperanza, o sea, una restauración a su propia vida. Por eso la mujer salió, yo creo que fue una de las primeras evangelistas Claro. mujeres que salió a- que más habló y trajo a una cantidad de amigos a que siguieran al maestro, porque el maestro te daba eso, precisamente. Pero mira, una de las cosas importantes es saber que sí Jesús predicó
predicó a multitudes, ¿cierto? Estuvo con mucha cantidad, pero no formó a multitudes. No, pues nos formó. Por eso, cuando él se va en la barca, digamos, hacia el interior, porque estaba predicándole a ¿cuántos? Más de 5.000 Más de personas 5.000. en el monte ahí. Pero Y cuando se va en la muchos más. barca hacia adentro, no va con los 5.000, va con sus discípulos. Exacto. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque en la intimidad, ahí Dios, eso es lo que quiere. Te forma el carácter. Te va formando, ¿te fijas? Por eso muchas veces las grandes iglesias, las que tienen un número mayor, muchas veces el número es el que más importa. Pero es que eso lo cambia todo. Ajá. Eso lo cambia todo. Porque cuando tú te dejas formar, cuando tú te dejas capacitar, cuando tú te dejas, ¿cierto?, guiar por lo que Dios está hablando a tu líder, ¿cierto? Porque el llamado de un líder o de un pastor es poder proyectarte. No es tener a la gente ahí sentada por multitud o por cantidad, Ajá. ¿cierto? Yo lo entiendo así. Nosotros lo vivimos así. El líder está para poder capacitarte, proyectarte, ¿cierto? Ver cuáles son tus talentos, ver cuáles son tus capacidades. Entonces, cuando nosotros nos dejamos formar, ahí es la diferencia. Ahí cambia todo. Y en esa formación, muchas veces empezamos a decir, esto es bueno, mira, eres muy bueno en esto, pero esto también no está bien, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos dejamos formar de esa forma, las cosas comienzan a cambiar. Y ahí es donde nosotros siempre decimos, comenzamos a ver los frutos. Y Claro. ahí comenzamos a ver los resultados. Entonces y ahí Es que uno ahí nos mismo confrontamos, verdad versus número. se empieza a potenciar. Versus Entonces tú estadística. empezás a decir, hoy, ¿verdad? Creo que yo tenía esta capacidad para esto y lo estoy haciendo bien. No entra la frustración, no entra que no eres capaz. Entonces ahí ya no hay brechas abiertas para que el enemigo pueda decir, no, si a ti no te valoran, no, si a ti no te creen, no, si a ti no te capacitan, no, si con otros no más. Entonces ahí tú comienzas a ver y decir, sí, pues, Dios está aquí, me está dando la oportunidad, me capacita, ¿cierto? Y somos parte de un equipo para Claro. poder predicar el evangelio. Oye, sería interesante que usted también a través de su comentario nos entregue su experiencia. Claro. ¿Verdad? En su iglesia se predica de santidad, en su iglesia se predica de arrepentimiento, de llevar mi carne, digamos, someterla al Espíritu Santo para que vaya siendo menos yo y más el Espíritu Santo en nuestra vida, cambiando para que podamos transformar, no tan solo, porque cuando uno se transforma, también trastoca a los que están alrededor. ¿Verdad? O sea, hay una transformación a tu alrededor también. Por eso es importante que se predique esto, porque muchas veces, lamentablemente, se evalúa verdad versus número. ¿Verdad? Entonces todo esto nos lleva a poner un mensaje más liviano, más lucrativo, por así decirlo, porque lo otro es menos. Sí, pues, ¿verdad? mira, por ejemplo, hay menos concentración de personas cuando te empiezan a molestar y a hablar de lo que tú puedes cambiar. Mejor te incomoda. Entonces, mejor ahora dejo de asistir. Jesús cuando estaba con la multitud, a la multitud los sanaba, ¿cierto? Les daba pan, les hablaba, les amaba, les atraía, Ujú. ¿cierto? Pero a los cercanos les revelaba la verdad, Sí, pues. algo que no lo hacía con la multitud. O sea que entonces tenemos que elegir iglesias pequeñas, no, más que grandes no congregaciones. es dejar o elegir iglesias pequeñas, es dejarte moldear, es dejarte capacitar, es que te confrontar si estás mal, felicitarte si estás bien. ¿Me entiendes? Entonces pero Jesús ahí cuando se juntaba con sus discípulos y cuando empezó a perder adherente Jesús, cuando él comenzó a profundizar en lo que realmente él quería, en su palabra, en su predicación. Ahí la gente empezó, no, está pidiendo mucho. Claro. No, esta no es la verdad. No, ¿cómo va a ser Jesús? Y cuando él dio la verdad profunda y dijo, yo soy el Mesías, Yo soy la verdad. yo soy el la verdad, camino. al sacerdocio les dio tremendo Bofetada. de decir, pero decían, en una parte que la palabra dice que él tenía que reivindicarse de lo que estaba declarando, o sea, arrepiéntete de lo que estás diciendo, porque era tanta su dureza en su corazón que no podían creer que de un carpintero, que Jesús podía ser el Mesías. Entonces,
cuando tú comienzas a conocer la verdad, cuando tú entras en un ministerio a conocer la profundidad, lo que te necesitan, la entrega de parte tuya, claro, muchos comienzan a dejar, a apartarse, a no apoyar, a irse, porque te Claro. confrontan Lo y que te pasa es muestran que lo más muchas íntimo. veces la gracia la disfrazamos sin verdad. La gracia es, o sea, es permitir, digamos, es decir, bueno, si usted cometió algún pecado, arrepiéntase, venga a los pies del Señor y Dios lo va a perdonar. Te fijas, o sea, hay una gracia constante, pero Dios, a través de Jesucristo, nos confrontó, o sea, la gracia no es negar el pecado, sino que confrontar el pecado y finalmente restaurar el camino de la persona para que no vuelva a caminar. Y hay una canción muy conocida, no tropezar con la misma piedra. Claro. ¿Te fijas? Te decir, oye, no vayas por ese camino porque hay una piedra con la cual te puedes caer. Pero nosotros somos porfiados, vamos Entonces, por ahí ¿qué es lo que y nos pasa? Que caemos igual. la gracia sin verdad te va a llevar a que sigas tropezándote, se sigas tropezando y que te caigan, no sé, muchas veces. Pero mira, todos los que abandonaron Por a eso, Jesús, por eso es bueno, digamos, confrontar la verdad y la gracia, hablarla. Obviamente la gracia está, pero también hay que decir que el pecado te aparta de Dios. Por lo tanto, está la gracia, pero también el pecado tienes que confrontarlo y tienes que tener un arrepentimiento genuino. Y eso te va a llevar a que no vayas a caer por el camino donde está la piedra que te hace caer, sino que vas a tomar otra alternativa, mucho mejor, que te va a llevar por un camino que tú vas a sentir que de verdad estás más cerca de Dios que ese camino donde te hace tropezar constantemente. cuando Jesús reveló la profundidad a sus discípulos, los que no quisieron y los que se empezaron a apartar de él, ¿cierto? No los persiguió. Él en ningún momento suavizó el mensaje para decirle, vengan, ¿por qué no? Ya lo vamos a hacer a la forma que usted quiere. Jesús fue claro, no cambió la palabra, no cambió la predicación, porque él quería personas transformadas. ¿Cierto? No, él no quería entretener a la gente. Jesús quería transformar las vidas. Y es así ahora. Jesús quiere transformar nuestra vida. ¿Qué sacamos con llevar un evangelio de religiosidad? ¿Qué sacamos con llevar un evangelio de mentira? Te vas a tropezar con tu propio pecado. Te vas a tropezar con tu propia mentira. Tenemos que dejar que Dios transforme a través de su palabra nuestras vidas. Tenemos que dejar de estar entretenidos, de saber ahí que todo es bonito y que no nos digan nada y que cuando nos dicen algo, hoy, ¿verdad que golpea fuerte? ¿Verdad que nos mueve el piso? Pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer para su vida? Es poder retener lo bueno, desechar lo malo y que lo bueno que quede pueda transformarte, pueda capacitarte, pueda edificar tu espíritu para poder cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Claro, mira, yo estaba buscando acá que muchas veces nosotros tenemos temor a no ser restaurados. ¿Te fijas? El Porque temor no es nos de Dios, acomoda. claro. Nos acomodamos y muchas veces lamentablemente hay pastores y líderes que dicen, no, mejor que Dios les dé un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, evitan hablar de ciertas cosas que van a incomodar. Y eso es lo que hay que hacer, digamos, todo lo contrario. Claro. Hay que incomodar a la persona, sacudirla, porque muchas veces estamos tan nublados, tan ciegos, Dormido. que no alcanzamos a ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere? Restaurar la presencia de Dios en nosotros. Por algo mandó a su hijo, dijo, porque ya estoy cansado de los sacrificios, yo quiero tener una libertad de que ellos, mis hijos, se acerquen a mí cuando me necesiten, que se acerquen a mí cuando estén alegres, que se acerquen a mí cuando estén pasando su momento difícil, que se acerquen a mí cuando estén pasando su crisis económica, su crisis sentimental. Cuando estén ahí, yo quiero llegar a ellos. ¿Y cuál fue el camino? Jesús. ¿Te fijas? Jesús fue el camino que nos dio acceso libre. Por eso se rasgó el velo y ahora tenemos acceso libre al reino. Entonces, por eso es necesario que podamos entender. ¿Tenemos el acceso? Sí, tenemos el acceso hacia Dios, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte nuestra. Y Jesús está ahí siempre. Si es decisión propia de nosotros de poder provocar el cambio que Jesús quiere con nosotros, nunca va a ser para mal. Aunque Nunca. sea impopular.
Aunque sea impopular. Aunque sea impopular, aunque Aunque sea nos queden poca gente en las personas. De hecho, yo he escuchado a mi pastor decir, oye, si esto le incomoda y yo quedo con mis hijos y mi esposa, me siento bendecido igual. Claro, y tiramos Porque por muchas lo veces mismo, se porque incomoda a la es gente. la verdad. Mira, Jesús cuando formó a sus discípulos, primero, le enseñó en privado. Eso significa la capacidad de saber que hay alguien sobre ti. Sobre ti, no, sobre mí. Sobre mí siempre va a haber alguien mayor. Cuando nosotros respetamos eso y hay paternidad en nuestras vidas, wow, eso es glorioso. 2, los corrigió, les llamó la atención. Le dijo, los llamó a disciplina. Le dijo, esto no es correcto, esto se hace así, yo les he enseñado. ¿Hasta cuándo generación? O sea, los corregía con dureza. Le mostró la cruz, el llamado, en lo que él venía a hacer. Les habló de negarse a sí mismo, que ya no eres tú, sino que es Dios en nosotros. También los llevó a procesos, los confrontó, ¿cierto? Los confrontó con amor. Y los preparó y los capacitó para cargar, Román, la responsabilidad, porque el reino se hereda a discípulos y no a multitudes. Mira. Por eso tú debes dejarte confrontar. Si hay algo que está mal en tu vida y hay algo que debes reconocer, y si hay un pecado que hay que sacar y que hay que trabajar, y tú tienes un líder que está ahí, vamos, tú puedes, hagamos esto, esta es la solución, busquemos de Dios, oremos, ayunemos por esto. O sea, ¿por qué no hacerlo? Es porque realmente tú quieres permanecer en pecado. Claro, por eso es necesario que la iglesia hable de estos temas tan interesantes. Mira, Hechos, espérame acá, Hechos 9:31, ¿ya? Habla precisamente, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, ¿ya? O sea, si uno piensa que confrontar el pecado te va a llevar a que menos gente esté en tu iglesia o que no haya paz dentro de tu círculo, estás equivocado porque mira, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Exacto. Y acrecentaban fortalecidas, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, si las personas, o líderes o pastores piensan que es impopular hablar del arrepentimiento, hablar del pecado, te va a llevar a que tengas menos personas en tu congregación, estás completamente equivocado, porque ahí estás pensando como una persona humana, no estás pensando bajo la voluntad de Dios. Porque aquí dice lo que pasaba precisamente. Entonces las iglesias tenían paz. ¿Dónde? En Judea, Galilea, en Samaria. O sea, estaba hablando, graficando que la paz estaba donde se predicaba el evangelio y se predicaba sobre el arrepentimiento. Y eran edificadas, además andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, crecían, porque estaban bajo el temor. Por eso tenemos que restaurar el temor al Señor. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios, porque esa es la única forma de hacer crecer, no tan solo personalmente, sino que yo cuando crezco personalmente también voy a estar trastocando a los que están alrededor Es que mío. yo creo que todo parte del corazón también. Del corazón, un corazón disponible, un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a poder que te guíen. Si nosotros siempre tenemos que reconocer, ¿cierto?, que hay alguien sobre nosotros, un corazón rendido ante Dios, un corazón verdadero, ¿cierto? No gente que solo escuche, sino que también que cuando yo escucho yo pueda caminar en verdad, yo pueda caminar, ¿cierto?, bajo los mandatos del Señor, bajo lo que la palabra nos dice. Si nosotros, por eso está la palabra, o sea, la palabra es mi guía, es mi lumbrera, Claro. ¿cierto? Es quien me guía el camino, quien me alumbra el camino. ¿Cierto? En medio de la oscuridad. En medio de la Claro. oscuridad, en medio de Y esas hay muchas veces- tentaciones, en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, solo no podremos. Entonces, la verdad de Cristo está presente para nosotros. Oye, ¿podemos amar a una persona sin confrontar su pecado? Es mentir, no sé, es... O sea, si no lo confrontas con la verdad, o sea, finalmente no estás amando a esa persona. ¿Te fijas? Por eso es necesario, porque Dios, hay una frase que dice, a quien Dios ama, Dios disciplina. Claro. ¿Te fijas? Por ejemplo, si yo amo a mi hijo,
en algún minuto cuando él tiene alguna carencia, digamos, o se ha comportado mal en el colegio, en la propia casa, le ha faltado el respeto, no sé, a sus hermanos mayores, a su mamá, ha tenido rebeldía, por así decirlo, ¿qué es lo que hago yo? Corrijo. Llama la atención. Llamo la atención y para ello también ejerzo un castigo si es necesario, ¿verdad? Ya, por tanto tiempo te voy a quitar lo que más te duele, tu celular. Claro. Ya, te voy a dejar sin celular una semana. Entonces ahí estoy confrontando el pecado. ¿Te fijas? Y estoy enseñando a la vez, estoy restaurando también para que no, y corrigiendo para que no vuelva a cometer el mismo error, pero eso no significa que lo deje de amar. Entonces, ahí es donde nosotros enredamos todo y muchas veces pensamos que el decir la verdad o confrontar a la gente, no estamos amándolos de verdad y le estamos permitiendo no que hagan nomás. Dejar que hagan las cosas es una comodidad disfrazada. Es una comodidad disfrazada. Dejémoslo así, está cómodo, no lo movamos. No, es una comodidad disfrazada de amor porque amar y buscar la sanidad, ¿cierto? Eso es lo importante. Corazones sanos. Corazones sanos para poder, cuando uno ama de verdad, ¿cierto? No evita incomodar. Quiere la restauración del otro, aunque al otro le incomode. Aunque te incomode, yo voy a decir la verdad. Pero hay líderes que, y a veces cuesta, por temor a ofender, disfrazan un poquito el mensaje. Yo creo que sí, en algunas ocasiones sí. Yo creo que sí, pero también hay que tener la gracia para poder decir algo. O sea, yo no puedo ir donde ti y decirte, oye, es que tú, y decirte así totalmente en una actitud negativa. Prepotente. Claro, para eso está el amor, la misericordia, ir con amor y decir, mira, ¿sabes qué? Hay áreas que tenemos que trabajar. Yo creo que esa es una frase... Buena estrategia, ¿cierto? Sí. Es una frase más amorosa de poder decir, hay cosas que estás haciendo mal. Y nosotros también... Pero está buena esa palabra. Sí, hay áreas que tenemos que trabajar. Claro, entonces, y recíproco, yo también lo puedo recibir y poder decir, ya, sí, me estoy equivocando en algo. ¿Cómo lo podemos mejorar? Entonces, ahí es donde está la misericordia, está el amor, está el trabajo en equipo, está el liderazgo, está el pastor, está en mi actitud como miembro de una iglesia, poder decir, sí, hay una autoridad sobre mí, o sea, sabemos que no te van a decir haga esto y usted sabe que indebido no lo va a hacer. Nosotros estamos en nuestro sentido, ¿cierto? Entendiendo que estamos hablando en lo que la palabra dice. Entonces, de verdad, Jesús amaba, pero también confrontaba. Y era fuerte con sus palabras, ¿cierto? Oye, si una iglesia... Nunca humilló, Jesús nunca humilló, nunca expuso, pero sí llamó al cambio. Y cuando nosotros tenemos un corazón disponible para cambiar, ¿cierto? Y enseñable, todo se comienza a mirar y a vivir diferente. Claro, porque hay veces que la iglesia evitan hablar de pecado, entonces, ¿qué evangelio realmente estamos llevando? Porque muchas veces, si no se habla de algo, es porque los líderes o los que están llevando la iglesia, la congregación, puede que ellos estén en una situación, digamos, de pecado, puede ser, porque por eso no lo confrontan. ¿Te fijas? Mejor llevemos esto livianito nomás para que no lleguemos al fondo del asunto que te hace cambiar. Qué terrible es. Pero puede pasar eso, ¿no? Por eso, qué terrible debe ser que iglesias puedan permitir esas cosas. O sea, yo creo que ahí, qué responsabilidad hay frente a un líder que pueda estar tapando un pecado dentro de una iglesia. Bueno, hemos visto y hemos tenido muchos testimonios que se han tapado abusos sobre niños, adulterios, fornicaciones. Mira a lo que la iglesia puede llegar, ¿cierto? Sí, por no sanar algo inmediatamente. ¿No? Claro. Es preferible el dolor rápido, ahí fuerte al tiro, confrontar porque se puede el evitar. pecado. Sí, se Mira, pueden muchas evitar veces confrontar. Cosas. Y el nombre de Jesús que se ensucia. Claro, porque a veces el testimonio se da. Por ejemplo, que la hermanita tanto, que tenía su marido, dentro de la misma iglesia tomó otra persona, ¿te fijas? Claro. O sea, hubo adulterio, amante ahí, entre medio de la misma congregación. Si habían luces
de que estaba pasando algo y no se confrontó a tiempo, no se habló de ese pecado, sino que se dejó llevar, finalmente, ¿qué vamos a tener? Se normalizó el pecado. Se normalizó y cuando llega a suceder, vamos a tener una persona herida, un mal testimonio para afuera. ¿Por qué razón? Porque Primero, al final todo se va a saber. El nombre de Jesús queda expuesto. 2, familia destruida. 3, iglesia. Y no una familia. Tu El entorno. nombre, claro. Claro, O sea, la todo. iglesia dice, Dos familias no, ¿qué voy a ir a afectadas. esa iglesia? Si en esa iglesia el hermanito tanto se fue con la hermana del coro. Ponte Por tú. eso tenemos que cuidarnos. Por eso es mejor prevenir. Exacto. Como se Por dice eso antes hay que curar. hablar, hay que enfrentar, hablar hay estos que temas. confrontar el pecado y si hay alguna situación que se esté dando, porque el pastor no puede estar en todo tampoco. Para eso tiene que tener un cuerpo de liderazgo liderazgo. en la cual tienen que sobrellevar y hacerse cargo también de llevar Por a la eso persona, cuando a los Jesús miembros de la comenzó a gente. decir y a hablar la verdad de su evangelio, muchos se dispersaron, muchos se fueron y él quedó con pocos porque cuando tú comienzas a conocer la verdad, la intimidad de para qué fuiste llamado, todos no asocian ni toman esa responsabilidad. Por amor o responsabilidad se transforma en una carga. Entonces muchos se dispersaron, por eso Jesús quedó solo, porque ninguno fue capaz de decir, Jesús, yo llevo esto contigo, yo hasta el fin, Claro. hasta sus discípulos. Pedro, no, es que yo entregaré a mi vida. Y dijo, No, la misma noche en la misma lo noche me negó vas a 3 estar veces. negando. Y no una vez, 3 veces me Claro. negarás. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos llamados y estamos puestos en un lugar para poder exponer la verdad, para poder aportar que tu servicio, tu trabajo sea en ayuda a un pastor, a un líder, tenemos que hacerlo de corazón. Por eso es interesante también conocer su experiencia a través de su comentario en su iglesia o ha tenido alguna congregación donde ha asistido y no confronta el pecado. Es más una palabra liviana que no compromete, pero que sí hay un bastante número de personas que asisten hasta ese lugar versus los que confrontan y son menos, ¿verdad? Pero que finalmente va a llevar el Evangelio hacia toda persona. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos, coméntanos. Sería bueno conocerte y saber lo que tú has vivido frente a situaciones tan reales como esta que se dan lamentablemente en nuestra congregación, porque hoy en día tienes la posibilidad, si hoy la comunicación, Silvana, te ha llevado a eso. Muchas veces se fabrican. Claro. Se fabrican pastores, se fabrican o se autodenominan apóstoles, y por eso el caso de una persona que ha hecho tan bien el trabajo audiovisual, Claro. ¿verdad? De poquito, hacer como que son muchos, porque las redes te dan para eso. Entonces mucha gente puede caer precisamente, sentirse atraídas por este tipo de mensaje que finalmente te van a liberar, que te van a hacer algo, pero que no tiene consistencia en el mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces eso nos lleva lamentablemente por un camino que no corresponde. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que estamos escuchando, a lo que estamos viendo en las redes sociales y que finalmente me está edificando, porque eso es lo que todo hombre y mujer necesita, ser edificado por Dios. Exactamente. Cuando hay amor sin verdad, nosotros de verdad es un abandono espiritual de parte del líder. Porque cuando tu líder te confronta y te lleva a la verdad, es porque realmente hay amor. Yo te confronto porque de verdad yo te amo. ¿Cierto? Hace un rato Román decía el ejemplo, si yo tengo que enseñar a mi hijo, ¿cierto? Porque lo amo, también va a tener su reprensión y uno no lo deja de amar. Entonces, de alguna forma, eso sí se llama misericordia. No se normaliza el pecado, no se adormece la conciencia, vivimos procesos, ¿cierto? ¿Y sabes dejamos que Dios nos forme realmente su propósito. Muchas veces hay pastores que lamentablemente no predican o no confrontan el pecado por miedo a que la persona se sienta, a la que la persona se vaya del lugar. Pero sabes tú que yo he escuchado muchos hijos hablar de situaciones, oye, mi mamá me retaba, me corregía, me castigaba, pero si no lo hubiese hecho,
quizá en dónde estaría. No me morí, aquí estoy. ¿Te fijas? Entonces, por eso, pastores, líderes, no tengan miedo a confrontar, porque a esa persona en algún minuto le va a caer, ¿verdad? Va a encajar todo y va a decir, wow, sí, es verdad, necesitaba esto. Y más que desaprobarte, te va a aprobar lo que tú en algún minuto le dijiste. Porque mira... Y esa es la forma de ir afirmando a las personas y que no se vayan. O sea, cuando uno hace discípulo, tú formas gente fiel, leal, transformada, leal con Dios primero Sí. y también leal con su líder. Entonces, por eso no hay que tener miedo a este tema. Por eso lo hemos traído también a colación a través de este podcast, ¿verdad? Porque la iglesia lamentablemente teme predicar del pecado por miedo a perder a las personas. Entonces, no tenga miedo, porque finalmente usted puede marcar generaciones hablando de este tema tan interesante que es llevar precisamente a las personas a que reconozcan y que sea la palabra de Dios la que los va a llevar por ese camino lleno de oscuridad, pero vas a tener esta linterna que va a alumbrar precisamente el camino que usted tiene que seguir. Así que es. es un camino de amor. El amor de Dios es sanador. Y eso es lo más importante. Y hay muchas vidas que necesitan ser sanadas. Hay muchas vidas que necesitan ser restauradas. Y obviamente a la gente que no conoce a Cristo, pero dentro de nuestras iglesias, ¿cierto? Hay mucha gente que necesita sanidad, esa sanidad espiritual, que necesita de Dios. Y esa sanidad espiritual la da Dios, pero también la da a través de quien está al frente de cada obra. Silvana, ¿te parece si invitamos a que las personas se puedan suscribir Así es. a nuestro canal Fuego Cruzado? ¿Cómo lo puedo hacer? Exactamente, ahí dándole clic a la campanita, usted puede suscribirse, opine con nosotros, es un tema que nosotros queremos llevar, ¿cierto? A su casa, ahí donde usted se encuentre, ¿cierto? Con respeto, opine, escriba cuál es su experiencia, ¿qué opina usted sobre este tema? Las iglesias estamos llamando al arrepentimiento, estamos siendo cómodas, vamos, ahí comente con nosotros y sea parte de Fuego Cruzado. Oye, y no tan solo suscribirse, eso sería genial. Pero también puede compartir este enlace, ¿ya? Diga, mira, yo tengo un amigo y me gustaría, o amiga, ¿verdad? Entonces yo voy a compartir este podcast con un amigo, con un familiar y comencemos todos a tener una comunidad. Porque eso es lo que queremos llegar, a tener una comunidad para que hablemos estos temas que muchas veces no se hablan en la iglesia, no se habla en la intimidad tampoco, claro. ¿Te fijas? Pero que es inquietante también. Por eso es interesante que usted, a través de esto, podamos debatirlo, hablar sobre lo que la iglesia hoy en día está viviendo y identificar, más que todo, identificar dónde yo puedo encontrar una iglesia que sí me confronta, que sí me va a ayudar a restaurarme, pero también me va a dar una salida alternativa de lo que Dios quiere para mi vida, versus otros que solamente les interesan los números, que la iglesia se llenen y voy a predicar cosas de no quedar mal con nadie, pero que finalmente voy a más a motivar que a llamar a la santidad de Dios. Exactamente. La verdad de Dios te levanta, te limpia, te restaura. Cuando yo comienzo a ver esos frutos dentro de mi vida, ¿cierto? Dentro de mi ministerio, dentro de la iglesia que yo participo, yo comienzo a ver esos frutos en mi vida, en mi entorno, en mis hijos, en mi familia, vamos por buen camino. Claro, y esa es la idea. Finalmente, eso es lo que nosotros queremos llegar, a que usted y su familia, sus generaciones sean restauradas, porque lamentablemente hoy el mundo está tan dinámico, ¿verdad? Está tan instantáneo, que queremos todo rápido, resultados rápidos. Para eso, por ejemplo, uno se prepara una comida, en 5 minutos, menos de 5 minutos, 2 minutos puedes calentar y comer. O sea, estamos facilitando todo lo muy que rápido. es la inmediatez. ¿Te fijas? Y versus un trabajo de que lleva discipular, porque finalmente eso es lo que nos va a entregar buenos discípulos. O sea, entregarte por la persona, dedicarle tiempo, que muchas veces, y yo lo llevo a un plano personal, Silvana, antes yo, o sea, no es que me da lo mismo la gente, pero yo decía, con tan solo predicar... Era suficiente. Era suficiente, pero me di cuenta que no es tan solo predicar, sino que también hay que complementar dando por la persona tiempo, estando disponible 24/7, estando ahí en los momentos que ellos te necesitan, ya sean momentos alegres o tristes, a veces son más tristes que alegres, pero estar
en esos momentos. ¿Por qué razón? Porque ahí uno está haciendo finalmente familia. Y somos familia de Dios. Así O sea, es. tenemos un Padre y que todos nosotros somos hijos. Por lo tanto, esa realidad llevarla a que seamos una familia verdaderamente cristiana y seamos una familia en todo tiempo, no solamente por el nombre o por el eslogan, sino que llevarlo generalmente en nuestras vidas. Por eso es tan importante, Silvana, confrontar a la persona y hacer lo que nosotros estamos llevando este mensaje y hablar y confrontar sobre el pecado. Así es, yo creo que Jesús es la verdad y Jesús nos hace libre. Así que yo creo que cada vez que nosotros podamos permitir, tengamos un corazón enseñable para Dios, todo va a ir en un buen camino. Así que muy feliz de compartir este tema. Muy bien, ya pues nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad con otro tema tan interesante como este, así que agradecemos a nuestra comunidad de Fuego Cruzado y nos vemos pronto en otro capítulo. Bendiciones, chao, chao.